Arderá la tierra y habrá círculos blancos en el cielo. Chorreará la amargura mientras la abundancia se sume. Arderá la tierra y arderá la guerra de opresión. La época se hundirá entre graves trabajos. ¿Cómo será ya? Será visto. Será el tiempo del dolor, del llanto y la miseria. Es lo que está por venir. Como os digo, este párrafo pertenece al Chilam Balam de Oxcuzcaf, uno de los 10 libros mayas que de forma profética auguran aquello que está por venir. Y es que este conjunto de obras escritas durante los siglos XVII y XVIII nos relatan la historia de la civilización maya, convirtiéndose en uno de los textos sagrados y adivinatorios más importantes de esta cultura. Es por ello que esta noche nos gustaría desvelar algunos de los enigmas que encierra esta mágica obra, y lo haremos con el doctor Isaac Jaulí, como os digo, doctor en psicología. Isaac Jaulí, doctor. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Vaya por delante nuestro agradecimiento en todas las facetas. No, muy amable. Al contrario, para que nuestros radioescuchas podamos compartir con ellos algunas ideas sobre estas maravillosas obras, porque es un conjunto de obras el Chilam Balam. Bueno, pues en primer lugar, Isaac, ¿nos podrías decir qué es exactamente el Chilam Balam? Porque parece ser que no es solamente un libro, sino el conjunto de varios. Sí, es muy interesante. Es un conjunto de obras, son crónicas. En realidad, la primera referencia que se hace al Chilam Balam, porque hay varios. Está el Chilam Balam de Mani, el Chilam Balam de Sitzim, el de Chumayel, que es el más conocido, el de Cana, el de Ixil y el de Tusik. Incluso hay un códice llamado de Pérez. Pero la primera referencia que tenemos es en 1633 por el franciscano Hernando Bizana. Él habla ya del Chilam Balam de Chumayel. Y recurrimos a otros historiadores y autores y hablan de que todas estas obras, que son un cúmulo de escritos mayas, crónicas históricas de medicina, astrología, de la ciencia del maya, fueron copiadas de los originales. O sea, la referencia, a pesar de que sea ya cristianizada la obra, porque cuando tú lees el Chilam Balam, cualquiera de las versiones que existen, o de las referencias que hay sobre el de Mani, o el de Tzitzim, o el de Chumayel, el más conocido, siempre vas a ver el material cristiano, la cristianización de la historia maya. Los autores quisieron preservar el conocimiento y tuvieron temor de que si no se hacía, como fueron destruidos, tú lo sabes bien, gran cantidad de códices en Madrid, en el Museo de las Américas está uno de ellos, que hace referencia al Chilam Balam. Hubo 5 sacerdotes, uno de ellos se llamaba Chilam Balam. La palabra Chilam Balam es muy interesante. ¿Qué significa? Chilam es mago o sacerdote, sumo sacerdote. Y Balam es auriga, o sea, el que descubre, o el oráculo. También se traduce Balam por jaguar. Y, o sea, tiene varias referencias, porque el jaguar era un animal sagrado en la época maya. Las descripciones que se hacen al pie de la letra, el que es boca, así significa, Chilam Balam significa el que es boca, el que sabe los augurios, el que profetiza, el que predice el futuro. Y la otra es jaguar acostado. ¿Qué significa? Los augures y sacerdotes mayas profetizaban tirados al suelo, a la tierra. Se tiraban de espaldas y así empezaban a profetizar. Por eso el nombre de el jaguar acostado. El jaguar, el sacerdote que acostado predice el futuro. Esas son las 2 traducciones directas de la palabra Chilam Balam. ¿Por qué se le llama el libro maya de los muertos? Mira, dentro de toda la literatura del Chilam Balam, que como digo, hay varias versiones según los lugares. Chumayel, que es el más conocido, está referido a un lugar en el Imperio Maya, que fue, la referencia fue encontrada ahí. Trata aspectos cosmogónicos, de medicina, de todas las crónicas, de cosmogonía, muy interesante. Y dentro de ello viene el origen del hombre. Cómo surgió el hombre, cómo ha sido su derrotero, incluso lo que tú acabas de mencionar al principio. El Chilam Balam habla por lo general en todos los escritos, dice, es una expresión cristianizada que trataba de dar un augurio sobre la venida de la gente del Oriente, de Occidente, y que iba a ser el pueblo sojuzgado. O sea, le estaba dando una profecía. De eso es la dificultad para entender el Chilam Balam, dado que tiene una profecía
que los divide en catuns, o sea, en épocas. Es curioso, no obstante, que ya se adelantaran al tiempo con el Chilam Balam, con este libro, el libro Maya de los Muertos, ¿no? Previniendo o prediciendo que iban a venir los españoles y que iban a subyugar 200 españoles a 40.000 mayas, ¿no? No se acaba de entender a día de hoy todavía cómo pudieron esos españoles, que iban con espadas, que iban con corazas y demás, y con aquellos trabucos, ¿verdad? Sí. A 40.000 mayas. Mira, ¿cómo los llevaron a engañar? ¿Cómo pudieron? Leyendo cuatro datos históricos que les pedían oro, porque claro, era rico en oro aquella, que los metían en aquella especie de como de casas, y bueno, quiero oro hasta, levanta la mano, hasta aquí. Y entonces los reyes de la época levantaban la mano y lo cubrían de oro hasta allí, pero lo queremos más. Sí. Y luego quemaron todos los códices, bueno, es tremendo, ¿no? ¿Cómo pudieron los españoles, 200 españoles, convertir y devastar a 40.000 mayas? Hagamos referencia a la profecía que existía ya en la época azteca y maya sobre la venida de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada. Era una divinidad que era muy interesante. La divinidad era blanca y tenía barba. Entonces, cuando Quetzalcóatl, sí, la serpiente emplumada tenía barba. Lo describían como un hombre, un ser blanco y con barba. Entonces, cuando los llegaron los españoles. Sí, cuando... Es muy interesante. Hay un códice que habla de que Moctezuma, el emperador en México, antes de que llegaran los españoles, sus brujos, sus nahuales, allá le llamaban nahual, tenía 30, siempre le aconsejaban, le dicen, vendrán hombres blancos sobre animales, nos sojuzgarán y a ti te destruirán. Él tuvo miedo y les pide ayuda a ellos que vayan a hablar a una divinidad. Hay una cueva en el centro de la Ciudad de México que se llama Chapultepec. Abajo era la entrada al mundo del más allá, donde estaba el dios Huémac. Al inframundo. El inframundo. Y le pide a los nahuales que vayan, intercedan por él con Huémac para que le dé cobijo a Moctezuma y él no viva la destrucción del imperio. Lo interesante es que fueron los nahuales y Huémac le dijo, no quiero recibirlo, él tendrá que pagar lo que sembró. O sea, el pueblo, el emperador o el imperio azteca era muy sangriento, era muy violento, ¿no? Él, por ejemplo, pedía ofrendas a los pueblos juzgados, les pedía pieles humanas. Tal pueblo de tal lugar me va a tener que dar 300 pieles humanas, como signo de que se someten. Esto los aztecas a los mayas. Los aztecas a los pueblos que sojuzgaron. Los aztecas nunca llegaron a sojuzgar a los mayas porque estaban a grandes distancias. ¿Qué ocurre? Si vemos desde el punto de vista interno, la ley kármica exigía un pago, o sea, el imperio azteca o los imperios de Mesoamérica llegaban a su fin, no solamente por el rol histórico de evolución que tenían que pasar, sino porque había desde el punto de vista interno pagos pendientes que llevar. Yo no quiero justificar con eso la destrucción que hicieron los colonizadores, porque fue una masacre en muchos sentidos, ¿no? O sea, sojuzgaron, destruyeron conocimientos que quizás estaban más adelantados que en Europa, porque, por ejemplo, los mayas conocían el cero. Y aquí no se conocía, se había olvidado ese conocimiento. Tenían observaciones de los planetas Venus, conocían ciertos planetas que aquí no tenían ni idea en la época en que esto se produjo. En otras palabras, sí podemos reconocer que el Chilam Balam hacía una profecía. Ustedes serán sojuzgados, ustedes vivirán el dolor, ustedes serán masacrados. Dice, profetizaron la carga de amargura cuando venga el cristianismo, porque ahí hablan de cristianismo. El temor a que destruyeran la religión maya, los sacerdotes, sobre todo el Chilam Balam, que era un sacerdote muy importante, había 5 y él era el más importante, él es el que, de alguna manera, en la profecía de Chumayel, él menciona eso, seremos sojuzgados, nos van a destruir, y vendrán el cristianismo a destruirnos. ¿Por qué? Porque para él los destructores no eran tanto los conquistadores, sino la religión que destruía a la religión que existía allí. ¿Este sacerdote era un...? El sumo sacerdote más importante. Uno de ellos. De los sí, mayas. Era el más importante que se autollamaba Chilam Balam. De ahí el nombre. De ahí el nombre. Pero como te digo, hubo otros Chilam Balams, el de Mani, el Tzitzim, porque eran 5 sacerdotes. ¿Sí? De ahí los 5 textos, los 5 libros. Exactamente. Que están dentro del Chilam Balam. Exacto. Como bien dices, Isaac, uno de los Chilam Balams más importantes es el de Chumayel, pueblo establecido en el Yucatán, ¿no? Sí. ¿A qué se debe esta gran trascendencia, por ejemplo? ¿Qué es lo que diferencia de otros Chilam Balams? ¿Tiene algo en concreto este libro o esta parte de este Pentateuco? Sí.
Por ejemplo, tiene una descripción de la cosmogonía muy interesante. Yo traje un párrafo, lo tuve que escribir porque no me lo sé de memoria. Sí. Dice así: del abismo nació la tierra, cuando no había ni cielo ni tierra. El que es la divinidad y el poder, labró la gran piedra de gracia, allí donde antiguamente no había cielo. Si tú comparas esta declaración en el primer pasaje del Chilam Balam de Chumayel y lo comparas con los Vedas, con la tradición egipcia, tú encuentras un paralelismo increíble. Y sigue a continuación. Y de ahí nacieron de la gran piedra 7 piedras sagradas, o tunes, 7 guerreros, 7 llamas elegidas y se movieron. La tradición cabalística y la tradición egipcia y la literatura hindú, por ejemplo, nos hablan de que en el primer momento, cuando surge aquella manifestación del universo, de la oscuridad, entre comillas, surge la primera manifestación. Y dice, la gran madre expira y genera el cosmos. Y cuando ella inspira, lo vuelve a retornar a su ser. Un gran paralelismo con la teoría del Big Bang. Dice, de esa emanación, de la unidad, emanan 7 creadores, o sea, 7 fuerzas activas, que son las 7 piedras que nos habla el Chilam Balam de Chumayel. Y esas 7 fuerzas activas, cuando se mueven, crean 7 dimensiones. Lo interesante acá que esas 7 fuerzas activas, más la una, que son 3, porque mira el pasaje dice, yo soy unidate, yo soy unitata, yo soy tu sonido. Él se llamaba a sí mismo, yo soy el Padre, unidate, yo soy unitata, lo femenino, y yo soy el sonido, el Hijo o el Espíritu Santo, si quieres verlo así desde el punto de vista del cristianismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, la Trinidad Ya generaba parecía. los 7 constructores. Si tú ves, hay un gran paralelismo, no solamente la tradición cristiana, sino las tradiciones mucho más antiguas, de donde el cristianismo también bebió. ¿Qué concepción tenían los mayas de la muerte? En el libro de James Arnold, el libro maya de los muertos, que así le asume, que él toma de las crónicas de uno de los Balams, de los Chilam Balams, toma esas partes, nos habla que el alma era, el individuo cuando estaba moribundo, muy parecido a la tibetana, era asistido por el Chilam, el brujo, o el sacerdote. Le llamaban y lo asistía. Y aquí lo interesante es que el sacerdote acompañaba al muerto, o al difunto, al más allá. O sea, tenía la capacidad, el sacerdote, de poder trasladarse y ayudar, parecido a lo tibetano, pero sin que el sacerdote tibetano o el monje tibetano viajara. Ellos hablaban de 2 mundos. El primer estado, lo que llamaríamos el plano astral para ubicarnos, dice, todas las almas están dormidas, están sumergidas en un sueño, no son autoconscientes. Y después hablaban del segundo mundo, del más allá, donde penetraban esas almas transformadas y siempre iban vigiladas por un pájaro mayab, que era la parte superior del ser humano. O sea, observaban las estructuras de los, ¿te acuerdas la semana pasada? Hablamos de los vehículos. Se iban desdoblando a los vehículos sutiles. Entonces, la parte superior observaba el proceso de su propio desarrollo, cómo iba dejando los vehículos y entraba al nivel superior. Ahí gozaba, dice, y después de un tiempo deseaba volver. Los mayas creían en la reencarnación, cosa sorprendente. Por lo menos James Arnold lo habla y que lo encuentra en el Chilam Balam. Yo he hecho unos jeroglíficos, he sacado algunos términos jeroglíficos mayas, donde se ve el jeroglífico del retorno, del renacimiento, o sea, el volver otra vez a nacer. Bueno, de alguna manera los mayas viajaban, hacían esos viajes astrales también, ¿no? Gracias a sus plantas medicinales, entre comillas, ¿no? Los que entraban en estados ensanchados de conciencia, ¿no? Bueno, esa forma de ver el otro plano de trascendencia ha corrido a los indios, que hoy podemos localizar en lo que es Estados Unidos. ¿Son los continuadores de esos genuinos mayas, aztecas, o no tienen nada que ver? Te voy a decir una cosa, mira. Una referencia para poder ubicarnos es la obra de Castaneda. Él habla de Don Juan, el brujo. Porque en toda Mesoamérica, se puede decir, en Norte y Sudamérica, la figura del brujo no era la figura degradada que tenemos ahora. Era la del sumo sacerdote, un hombre sabio y con poderes, facultades psíquicas, porque había desarrollado un potencial. Pero no nomás había brujos de un lado, había del otro, ¿no? Buenos y malos. Buenos y malos. La narración de Castaneda nos habla de Don Juan, un brujo, yo digamos, un brujo gris, no podemos decir que sea muy bueno, pero tampoco muy malo. Y la literatura de Castaneda, si tú vas a fondo, por ejemplo, El viaje a Aztlán, Ensoñación, tiene varias obras,
tú vas a ver la misma enseñanza profunda y seria que nos narran los tibetanos, los chinos, los egipcios e incluso en Oriente, me refiero a Occidente, en Europa. Vemos la tradición del chamán, que sería para nosotros aquí en Europa, pero el brujo allá era un ser desarrollado espiritualmente, podemos decirlo así, que tenía las facultades de poder estar en dos estados, en los estados diferentes, sutiles y en este mundo, y que ayudaba, por lo general, a la tribu o al grupo al que pertenecía. Ahora se ha puesto un poco más de moda la investigación del chamanismo, sobre todo en Estados Unidos. Pero antes era el pan de cada día porque no existía lo que tenemos ahora. Lo que está claro es que el chamanismo en sí no es genuino de Estados Unidos, ni de Mesoamérica, ni de América. No. Es de Asia, ¿no? Hace miles de años atrás... esos pueblos, esas tribus, con sus brujos, con sus balanes, o sus chalán balán, ¿verdad? Sí. Sus sacerdotes se trasladaron por el estrecho de Bering, cruzaron por la parte superior de Estados Unidos por Canadá y fueron bajando hasta ahí, yéndose, ubicando en diferentes puntos estratégicos, zonas estratégicas, ¿no? De ahí pues estarían los aztecas, estarían los mayas, esas tradiciones, olmecas, etcétera, etcétera. Para a día de hoy encontrarnos con los Sioux, Cheyennes, bueno, ya desaparecidos, etcétera, etcétera, que todos de alguna manera seguían esa tradición del chamanismo, entre comillas, de aquella primera fuente primigenia que eran los asiáticos, los chamanes que vinieron desde Asia. No, en efecto, así. Ahora la mezcla con el chamanismo africano, porque recuerda que el esclavismo llevó a muchos médicos africanos, digámoslo así, o chamanes o brujos. Entonces, América tiene una mezcla ahora, ¿no? Una mezcla del chamanismo autóctono, si podemos llamarlo así, que se ha combinado con el chamanismo que llegó, pues, importado de África recién, porque es mucho más reciente con el esclavismo. Isaac, doctor Joly, me gustaría que nos hablaras de esta cultura maya, ya que el hombre está enlazado al catún del tiempo, es decir, conforme pasa el tiempo y la muerte se acerca, se fusiona con la eternidad, antes lo estabas contando, ¿no? En este sentido, ¿por qué el mundo maya lo conforman espacios buenos y malos? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, los textos sagrados al respecto? Sí, te habla de varios aspectos. Te digo que vuelve a parecerse mucho a la tradición oriental, sobre todo a la tradición china y tibetana, lo que acabamos de hablar, ¿no? La herencia la tiene. Tanto que James Arnold utilizó ciertos glifos chinos antiguos para traducir ciertos pasajes del Chilam Balam, donde estaban escritos en jeroglíficos. Habla de 13 capas, ¿no? Sí, 13 capas o de 13 también catunes, 13 dimensiones del universo. Hay que recordar ahora que la ciencia, David Bohm, uno de los grandes físicos, y él nos hablaba de que de acuerdo a la ciencia, había 10 dimensiones, además de las 3 que nosotros tenemos. O sea, entender que hay, además de 3, dice, la cuarta dimensión, la persona te puede ver de frente, por atrás, por arriba y por abajo al mismo tiempo. Ya nos cuesta trabajo entenderlo. Los mayas hablaban de 13, y toda la tradición antigua hablaba de 10 o más dimensiones, normalmente, porque son 10 constructores, los 3 sin forma y los 7 con forma, que también los mayas lo hablan. O sea, los 3 sin forma son los aspectos trinos de la unidad, y los 7 con forma son los que hicieron los diferentes planos más densos y el plano físico, que fue el último. Pero al hablar de 3 constructores hablamos de huestes de constructores, huestes angélicas o como le quieras llamar, que le han llamado todas las tradiciones religiosas y míticas de los diferentes pueblos, los constructores de este cosmos. Todos ellos emanan de la unidad, como insisten los mayas. Por eso dice la divinidad, yo soy unidate, yo soy unitata, yo soy el sonido. O sea, él era los 3 y a la vez era la unidad. Y eso es muy interesante, porque no diverge en nada a ninguna tradición moderna, sobre todo a la enseñanza de las grandes religiones. Antes hablabas y decías, ahora recordaremos un poco a los oyentes las 13 capas. Tenemos aquí un pequeño punto que nos gustaría que los oyentes lo tuvieran muy bien asumido. Hablabas de la reencarnación, que los mayas ya creían la reencarnación como los budistas. ¿Tú crees que creían en esa reencarnación por esos viajes que hacían, que antes nos hemos quedado en un paréntesis y nos hemos ido, ¿no? Y gracias a esos alucinógenos, ellos entraron en esos estados ensanchados de conciencia. Para ellos eso era como ver el más allá, estar en otra dimensión que tú comentabas. ¿Por qué tenían esa percepción de que verdaderamente volvían a este mundo de nuevo? ¿Qué es lo que les atrapaba aquí como para
como hacen los budistas, ¿no? Que van buscando después la reencarnación de el monje tal o el monje cual. Nos atrapa a todos la ley kármica, bueno, el karma, el peso de lo que hemos sembrado. Porque no solamente el pasado, sino que ahorita le seguimos agregando por las formas que podemos manejar en la vida, sean buenas, porque el karma se nos tiene que quitar la idea de que el karma es negativo. Karma significa acción, y nosotros llevamos acciones positivas y negativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los mayas de alguna manera hacen ver esto en el Chilam Balam. Dice, el que ha sembrado, el que ha aportado, el que no tiene nada que perder, así lo menciona, permanece allá. Y no tiene por qué volver. El que vuelve es el que trae mucho peso. El que necesita todavía estar aquí para que ese peso disminuya. Son los términos traducidos que habla James Arnold en el libro Maya de los Muertos. Y pone un signo interesante. El signo glifo de la reencarnación es un esqueleto. En el centro del esqueleto, o sea, la parte del centro del cuerpo, con una especie de centro de energía que significa la vida. De esa manera, nuevamente el alma retornará. Volverá al vientre de la madre, a volver a renacer, mientras el peso de lo que carga no lo resuelva aquí, no siga cargando. ¿Ellos buscaban en los nuevos nacimientos al posible rey que se había marchado, por si volvía a reinar de nuevo? Mira, en ese sentido no lo tengo tan claro. En los tibetanos está muy claro. Son los famosos rinpoches, ¿no? Los tulkuts. Los tulkuts son los que vuelven, porque es que es un concepto muy interesante. Mira, el concepto de la conciencia, nosotros pensamos que es unitaria. No sé si tú de hace tiempo viste una película que se llamó El Pequeño Buda. Sí. Te fijas que el Lama no viene en uno, viene en tres. Y para muchos occidentales eso es como que viene en tres. Y cada uno con un tema especial, ¿no? Para característica del otro, el que se marchó. Sí, porque la conciencia no es algo individual, no es algo separado. Está fusionado con la totalidad, aunque hay cierta limitación. Y es como una energía que puede penetrar en los vehículos físicos y manifestarse. En los mayas era algo parecido. Yo no lo puedo afirmar totalmente porque eso todavía es nebuloso, pero había algo así. Ahora, de que ellos esperaban y buscaban a alguien, tampoco lo está claro. Por lo menos en el Chilam Balam yo no lo he encontrado. No es tan claro como los tibetanos, que lo tienen muy claro y que siempre andan buscando. Por ejemplo, cuando muera este Dalai Lama, probablemente, quizás sea el último, como dicen algunos, por el problema de que Tíbet no está libre para buscarlo abiertamente, ¿no? Pero él fue encontrado, pues, con la técnica de los objetos del anterior Dalai Lama. Uh-huh. Sabes que tienen los tibetanos un oráculo. Sí, el gran oráculo, que les dice, miren, él va a nacer por tal lugar, en tal condición, vayan a buscarlo por ahí. Y bueno, pueden ver a 4 o 5 niños y uno de ellos es el que es el elegido. Aquí no hay tan claro porque estamos hablando de que no todo el jeroglífico maya ha sido traducido. Los rusos han avanzado muchísimo, pero gran parte del conocimiento está todavía oculto. No es como necesitamos encontrar la piedra Rosetta, que descubrieron a los egipcios su lenguaje. Aquí todavía no hay, aunque hay mucho avance. Permíteme que quiero relacionar esos temas que antes comentábamos, el Katun, el alma, porque antes decíamos que según la cultura maya el hombre está enlazado al Katun, del tiempo, es decir, conforme pasa el tiempo y la muerte se acerca, se fusiona con la eternidad. Estamos hablando del alma de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, pues según los escritos sagrados, desde la tierra hacia el cielo hay, como bien decías, 13 capas y 9 debajo de la tierra o mundo inferior. Sí. Las 13 capas subían desde el horizonte oriental hasta la séptima, el cénit, desde donde otros 6 escalones bajaban al horizonte occidental, perdón. En ese mundo inferior sucedía algo semejante, pero en sentido inverso. Uh-huh. Y con 9 capas en total, 4 capas bajaban desde el horizonte occidental hasta la quinta, el mundo inferior mental. Y de allí otros 4 subían hasta el horizonte occidental. O sea, era una escalera que subía y bajaba. Primero subía 9 y bajaba luego 4. Luego subía 6 y bajaba 7. O sea, no era un recorrido iniciático escalón a escalón. Es como una paradoja. Hablamos de mundos en que no funciona por las leyes que aquí funcionamos. No hay linealidad. Allá todo ocurre al mismo tiempo. O sea, uno piensa que las cosas son una, después viene otra, después viene otra. No, imagínate que de repente ahí ocurre todo al mismo tiempo. Los efectos y las causas se están mezclando y están generando condiciones. Esa es la dificultad para nosotros entender los mundos sutiles, digámoslo así. Uno piensa que hay un espacio, hay un piso, como en este plano. No es así. Ahora, si lo encontramos así es porque la mente lo elabora para tener una estabilidad.
Y eso es lo que ocurre. Doctor Joly, Isaac, igualmente cuando una persona fallece dentro de la cultura maya, se procede a llevar a cabo una especie de ritual donde se le prepara para el momento de la reencarnación, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste esta ceremonia? Es cierto que preparan incluso una comida muy especial denominada la comida para las ánimas, y permíteme que haga un pequeño paréntesis antes de que me des una explicación al respecto, porque antes hablabas de tradiciones que vienen de África, ¿no? Y que Estados Unidos es una mezcolanza pues de culturas yoruba, etcétera, etcétera. Es curioso porque dentro de esa tradición africana que ha llegado ya a Estados Unidos, que ha llegado a América, Mesoamérica, etcétera, hablamos de santería. Estamos hablando de santería, Cuba, de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Brasil, etcétera, etcétera. Ahí hay culto a los muertos y se le da a los muertos comida. Como en México. Exacto, hay una especie de caldero donde pues desde los sacerdotes de esa cultura, las mais o los pais de santo, por ejemplo, o los unganes, les dan comida en ese caldero a los muertos. Sí. Quiero entender entonces que en la cultura maya la comida para las ánimas era algo parecido. Sí. Mira, es muy interesante porque hay mucho parecido con la tradición azteca. Bueno, recuerda que los mayas fueron dominados en su momento por los toltecas y por otros pueblos. Entonces hubo mezcla. Ahorita, en la época de muertos, en noviembre, ya desde las crónicas hablan de que había ofrendas y se exigía a la gente que no llorara, se le pedía que guardara esos días silencio, que no se moviera el cadáver. El sacerdote, el chilam, decía, no me mueven el cadáver mientras yo esté tratándolo. Los alimentos que se le preparaban eran lo que a él le había gustado, y las ceremonias que se llevaban a cabo giraban alrededor de los sistemas de catunes en las fechas determinadas por el sacerdote para que en esas fechas le pusieran el alimento, muy parecido a lo que se hace ahora todavía en América Latina, que les preparan su comida porque las ánimas se alimentan porque toman la esencia, la respiran. Tú le sirves a una ánima alimento, el que le gustaba, y ella se acerca y absorbe la esencia del alimento. Esa es la estructura en la que se basa el ritual, la absorción. Y es interesante porque si tú te vas a la obra de Homero, cuando Ulises, en la Odisea, baja al Hades a buscar a Teresias, él tiene que sacrificar animales para que Teresia se acerque. ¿Qué hacían las almas de los que estaban ahí? Llegaban y absorbían la energía que tenía la sangre. Y entonces él le dijo la maga Circe, cuando tú empiezas a sacrificar, mantén a raya a los demás, porque las demás almas, porque van a querer acercarse. Hasta que él se acerque y él absorba, después las dejas. Entonces, eso hizo Ulises. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera esta tradición, y estamos hablando de 2000 y tantos o 3000 años antes de Cristo por la obra de Homero, ¿no? Ya se mantenía, es muy antiquísima, ¿no? El alimento, la energía vital, la sangre, todo tiene esa vitalidad, esa energía que el ánima absorbe a través de la respiración. O sea, hace una absorción de la esencia y que eso alimentaba. Porque, querrámoslo o no, los que están en la edad están más cerca de nosotros que de los mundos más sutiles. Por otra parte, me gustaría señalar que la celebración de los muertos tiene tanta importancia dentro de la cultura maya que durante un mes, como es el mes de noviembre, ¿verdad?, florece una flor llamada Ixpoyut o Ixtempolá, ¿no? Sí. Una flor de muerto de color amarillo y olor muy fuerte que crece solamente en esa época, en la época de noviembre, y que incluso existe un pajarito, creo entender, que canta en estos días, que se le conoce con el nombre de Pix, una especie de ave mística, ¿sí? Ahí va el símbolo que te hablaba de la parte superior del individuo. Si tú lo ves, yo hago comparaciones porque nos ayudan. En el libro de los muertos egipcio, el alma cuando se separa tiene cuerpo de pájaro y cabeza del difunto. Y aquí es muy parecido. En los vasos que hay pinturas donde están juzgando, porque ahí también hay juicio. En el Chilam Balam hay juicios. Está la divinidad juzgando al alma. El pájaro Mayab está en la cabeza de la divinidad, porque es el alma suya la que está siendo juzgada. Y en las ceremonias para los muertos donde se les da alimento, esa flor que tú hablas es una flor muy conocida en toda América Latina, sobre todo en la zona de México y Centroamérica, porque la usan todos. Les llaman cempasúchil también en México, aunque los mayas le llaman, porque cempasúchil es un término azteca, náhuatl, y el otro es un término maya. Es una flor amarilla que solamente crece en esta época y tiene un olor muy penetrante. Esa flor, en teoría, nos recuerda algo. Si tú te fijas, vuelvo otra vez a la tradición egipcia, que es mucho más antigua. Cuando colocaban las momias dentro de las tumbas, hacían una momia, ponían arena, tierra, y sembraban trigo y lo regaban.
Los sacerdotes estaban vigilantes durante la ceremonia de la apertura de la boca que el trigo saliera. Si salía, ¿qué significaba que el alma iba a seguir su viaje porque había reverdecido? O sea, el trigo que nacía bajo la fuerza, la energía del difunto que estaba ahí enterrado. Sí. Entonces la flor tiene que ver con eso. Fíjate y vas a ver, la flor tiene un símbolo como un mandala, si te fijas. Sí. Entonces es el símbolo de que la apertura de la flor es la apertura del alma que se abre hacia lo infinito y que puede también significar el retorno. Está muy ligada a ello. Por eso esta flor, la Pujut, es la flor de los muertos. O sea, sale una flor donde debajo había el mundo oculto, pero ya salía y se elevaba hacia lo superior, como la flor del loto en la India. Está sus raíces en el fango, el tallo en el agua y la flor sale hacia arriba. Isaac, ya para finalizar, doctor en psicología, Isaac Jaulí, ¿cuál es la profecía del Chilam Balam que queda por cumplirse? ¿Encontramos alguna del todo impactante o de momento no debemos temer por nada? ¿Algo que destruirá el mundo? Yo no creo que vaya a haber destrucción del mundo. Yo confío mucho en el alma humana y en la fuerza que a todos nos mueve. Estoy seguro de que, aunque muchos vemos cómo el mundo en muchos aspectos está decayendo, y hay mucho dolor y sufrimiento y hambre y enfermedades y cataclismos, hay muchas almas que quizá no tienen ni hacen show ni las conocemos, pero son las que están sosteniéndonos a ti y a mí y a todos. Esas almas que están ocultamente trabajando en lugares apartados, misioneros, todas ellas tienen una fuerza que junto con los pocos que estamos por acá, aquí entre todos, haciendo lo que podemos hacer ese cambio. Yo, para empezar, no creo que va a haber ningún cataclismo. Podría haber un cambio, pero desde el punto de vista social. Simplemente la lógica me lo dice. El sistema actual, si seguimos haciendo lo que hacemos, no nos va a llevar a ningún lugar. Podría ocurrir algo grave, que esta crisis, en lugar de salir, volvamos a caer. Entonces, ahora sí deciden hacer una modificación del sistema capitalista porque así no funciona. Estoy hablando en términos generales. No creo que haya cataclismos. Y si los hay, será porque o me acabo el agua y la contamino, o sigo destruyendo el entorno por la contaminación atmosférica, y entonces el cambio climático se me viene encima. O sea, esas cosas, sí, yo soy el autor. Entonces sí va a haber una profecía, pero yo soy el que la estoy provocando. Creo que hay que tomar conciencia y mucho del programa que tú trabajas aquí y lo poco que yo pueda hacer tiene que ver con eso. Ayudar a la gente que se dé cuenta, que despertemos. Hay un famoso autor que dice que nosotros estamos dormidos soñando que estamos despiertos. Y es cierto, no nos damos cuenta. Y cuando nos demos cuenta, quizá entonces aprenderemos por el dolor. Estamos en tiempo para hacer cambios. Y hay mucha gente que lo está haciendo, pero la gran mayoría seguimos medios dormidos. Ojalá haya ese paso para que esto que ocurra, que la profecía maya habla de algo, sí habla de eso, sea un cambio para bien, para dar un paso superior a una mejor sociedad y a que este mundo, pues tú y yo que hemos nacido con muchas buenas condiciones todavía, seamos capaces de heredar a las generaciones que vienen. Dejar algo, ¿no? Por lo menos como lo recibimos, y si no, pues por lo menos un poquito mejor, porque no estamos haciendo ese trabajo. Bueno, pues no sé si lo estaremos haciendo, pero lo intentamos. Lo intentamos. De ir construyendo, ¿verdad? Y lo vamos haciendo gracias a expertos en diferentes materias del conocimiento, como es nuestro buen amigo, el doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, el doctor Isaac Jaulí. Doctor Isaac Jaulí, gracias por traernos este libro Maya de los Muertos, el Chilam Balam. Ha sido un placer nuevamente. Gracias a ti por la invitación y por nuestro público que reflexione. Todas las tradiciones tienen un mensaje, y la tibetana y la maya lo tienen, que está en el espíritu humano la capacidad de cambiar todo lo que vemos y ser mejores.